El pecado que Dios nunca perdonará. Hay un pecado mencionado en la Biblia que es el pecado imperdonable. Esta expresión surge de los evangelios sinópticos. Puedes encontrar este pecado en uno de los capítulos más poderosos de la Biblia. El capítulo 12 de Mateo nos revela un pecado para el cual no hay perdón en esta vida ni en la vida venidera. Muchas personas se preocupan y se estresan por si han cometido este pecado. Te sorprendería el número de personas que viven con el miedo constante de haber cometido este pecado imperdonable. Lo que he notado es que muchas personas no entienden exactamente qué es el pecado imperdonable. Para aclarar, el pecado imperdonable no es la idolatría, el asesinato, la perversión, el adulterio, ni nada por el estilo. El pecado imperdonable es mucho más complejo que eso. Incluso he visto ministros que afirman abiertamente que si niegas lo que están haciendo en su ministerio particular, si ellos afirman algún tipo de movimiento del espíritu en su ministerio, y luego hay personas escépticas o con reservas sobre lo que está ocurriendo en su ministerio, entonces, al negar el movimiento afirmado del Espíritu o incluso al ser escéptico respecto a la reivindicación del movimiento del Espíritu Santo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Algunos ministros usan esto como una táctica de miedo para asegurarse de no recibir oposición en su ministerio. Te sorprendería el número de ministros que intentan esconderse detrás del pecado imperdonable y de otros versículos como el Salmo 105, versículo 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Existen falsos profetas que citan versículos como este para esconderse y manipular a las personas para que no cuestionen sus prácticas. Siempre que alguien cuestiona su teología o sus prácticas, usan versículos como estos para alejar a las personas. La Biblia te anima a examinarlo todo y a probar los espíritus. Estás viviendo en una era de gran engaño, donde falsos profetas están surgiendo a izquierda, derecha y centro. Y esto no es producto de mi imaginación. Una y otra vez, la Biblia advierte sobre falsos profetas y engaños. No consideres a todos como ministros del verdadero Evangelio de Jesucristo, porque existen falsos profetas. En la palabra de Dios, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos instruye: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, ¿cuál es el pecado imperdonable? En Mateo, capítulo 12, versículos 22 al 34 leemos: Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sanó, de modo que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿Será este el hijo de David? Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron: Este hombre no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo entonces permanecerá su reino? Y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es importante notar a quién Jesús está hablando cuando se refiere al pecado imperdonable. No está hablando a los creyentes, sino a un grupo de fariseos incrédulos. ¿Cómo cometieron este pecado? Lo cometieron al atribuir la obra de Jesús al diablo. Mateo 12, versículo 24 afirma: pero los fariseos, al oír esto, dijeron: «Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios». Observa cómo en ningún momento mencionaron al Espíritu Santo. No dijeron activamente ni conscientemente nada contra el Espíritu Santo. Lo que hicieron fue atribuir el trabajo que Jesús Cristo había hecho al poder de un demonio, cuando Cristo había realizado esa obra a través del poder del Espíritu Santo. No estaban hablando por ignorancia o malentendido. Vieron a Jesús realizar obras maravillosas, sin embargo, deliberada e intencionalmente negaron que sus obras eran del Padre a través del Espíritu Santo. En otras palabras, estas personas miraron la obra de Jesús y dijeron: «Ese es el trabajo de un demonio, es el trabajo de alguien energizado por el propio poder del infierno». Están rechazando el poder del Espíritu Santo, actuando a través de Jesús. Ahora, lo que quiero que lleves de este mensaje es que Dios es un Dios que puede perdonarte tus pecados independientemente de lo que hayas cometido en el pasado. No vivas con miedo, no estás condenado al infierno. Dios es un Dios perdonador. Confiesa tus pecados hoy y Dios te perdonará hoy. ¿No estás feliz de que Dios sea un Dios de perdón? Escucha esto. Dios no quiere que hagamos el mal, y los verdaderos cristianos tampoco quieren hacer el mal. Sin embargo, no vas al cielo porque hiciste lo correcto, ni porque estás haciendo lo correcto ahora, ni porque harás más cosas correctas en el futuro. Vas al cielo porque Dios te ha perdonado. ¿No estás feliz de que Dios sea un Dios de perdón? En una ocasión, una joven se acercó a mí y me contó cómo su padre había buscado su perdón. Su padre le dijo que había nacido de nuevo y que lamentaba todo lo que le había hecho a ella y a su madre mientras crecía. Se disculpó por haberla abandonado cuando era niña. Esta joven me dijo: «Mi padre se puso en contacto conmigo pidiendo perdón y contándome cómo encontró a Jesús y fue salvo, pero yo nunca lo voy a perdonar». Mientras ella me contaba esto, pensaba para mí mismo: «Pero Dios lo va a perdonar». ¿No estás feliz de que tu salvación no dependa de que otras personas te perdonen o no? ¿No estás feliz de que tu salvación no dependa de que otras personas te quieran o no? ¿No estás feliz de que tu salvación no dependa de que el mundo te perdone? No, tu salvación depende de que Dios te perdone. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia». Tu familia todavía puede odiarte por lo que hiciste. Tu madre y tu padre todavía pueden odiarte por lo que hiciste. La ciudad en la que vives todavía puede juzgarte por tu pasado por el resto de tu vida. Las personas a las que has lastimado pueden nunca perdonarte, pero Dios te perdonará. Dios no es rehén de nadie. Incluso si estás escuchándome ahora y estás en una celda de prisión, Dios puede perdonarte. Dios perdona. Amén. Él perdona. ¿Qué pecados has cometido? La sociedad puede mirarte con desprecio por tu pasado y las personas a tu alrededor pueden nunca olvidar tu pasado. Las personas tienden a juzgarte por tus pecados pasados. Sin embargo, escucha la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 8, versículo 12. «Porque seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados». Bajo la nueva alianza, cuando Dios perdona los pecados de alguien, Él elige no recordar más esos pecados. Es una imagen de perdón completo y total en esencia. Hebreos, capítulo 8, versículo 12, transmite la profundidad del perdón y la gracia de Dios bajo la nueva alianza. Cuando alguien se vuelve a Dios con fe en Jesús, Dios perdona sus pecados de tal manera que es como si ni siquiera los recordara.
Es una ansiedad común entre individuos, tanto creyentes como no creyentes, pensar que pueden haber hecho algo tan grave, tan fuera de los límites de la gracia, que están condenados para siempre. Este pensamiento puede ser paralizante, llevándolos a creer que están más allá de la redención y que cualquier intento de buscar perdón es inútil. Este sentimiento de desesperación y desesperanza es una herramienta poderosa que Satanás usa para crear una división entre los individuos y Dios, haciéndoles creer que están más allá de la salvación. Satanás efectivamente los encadena con culpa, impidiéndoles buscar y experimentar el amor y la misericordia ilimitados de Dios. Esta concepción equivocada también les impide involucrarse con la comunidad de creyentes que puede ofrecer apoyo, comprensión y orientación. Es esencial entender que el amor de Dios es infinito. Mientras los humanos pueden guardar rencor o encontrar difícil perdonar, la capacidad de Dios para perdonar está más allá de la comprensión humana. Su amor es incondicional y sus brazos siempre están abiertos, esperando que sus hijos vuelvan a Él, sin importar su pasado. El mayor truco de Satanás es hacer que las personas crean que no son dignas de ese amor, pero es vital recordar que todos merecen redención. Mateo capítulo 12 versículo 31 dice: «Por eso os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Todo pecado será perdonado». ¿Qué has hecho en tu vida que aún te atormenta? Confiesa tu pecado hoy y deja de vivir en el pasado. Te estás culpando por un pecado que Dios ya te ha perdonado. Sigue adelante con tu vida. Deja de vivir en el pasado. Dios te ha perdonado. Deja de vivir con culpa. Deja de vivir con el peso del infierno sobre tu vida. Dios, en su propia naturaleza, es un Dios que perdona. No permitas que el espíritu de condenación viva en tu vida. Una cosa que he aprendido a lo largo de los años como ministro cristiano es que el diablo sabe que si eres verdaderamente un creyente nacido de nuevo, no hay nada que él pueda hacer para evitar que vayas al cielo. Pero lo que él puede hacer es intentar hacer tu vida miserable con ese espíritu de condenación. Hay tantos cristianos que sienten como si los pecados que han cometido fueran imperdonables, pero no lo son. Dios no está enojado contigo. Si eres su hijo, Dios no está enojado contigo. Dios no sostiene el infierno sobre nuestras cabezas. Él nos ama y cuida de nosotros. En medio de las complejidades de la vida y las luchas internas que enfrentamos, es fundamental recordar que el amor de Dios es incomparable. Él nos invita a dejar atrás el peso del pasado y abrazar la liberadora verdad de su perdón incondicional. Que podamos encontrar paz y renovación en su amor eterno, reconociendo que nuestra jornada está guiada por su gracia. Que la luz de la esperanza brille en nuestros corazones, capacitándonos para vivir en amor, compasión y perdón, tanto para con nosotros mismos como para con los demás. Que siempre recordemos que somos amados más allá de toda medida y que en Dios encontramos la verdadera libertad y alegría. Que su amor nos envuelva en cada paso de nuestra caminata, recordándonos constantemente que somos preciosos y dignos de amor. Que podamos vivir cada día con gratitud, sabiendo que en Dios encontramos el refugio y la paz que nuestra alma anhela. Y hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo porque te has alejado de sus caminos o quieres iniciar una nueva jornada hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: «Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Hasta la próxima.